Ok, buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a una clase desde Britoland, Colombia, para toda la comunidad. Estamos estudiando el libro Brit Shalom del rabino Uri Sharkey. Es un libro muy bueno sobre las leyes prácticas para los hijos de Noé. ¿De qué se trata este libro? Este libro habla sobre las 7 leyes noédicas y su aplicación práctica, o sea, no solamente el conocimiento de la ley, sino cómo lo podemos nosotros llevar a la vida práctica en nuestro diario vivir, con la familia, con los compañeros de trabajo, con nosotros mismos, porque el propósito de la Torá no es llenarnos de conocimiento y solamente estudiar y estudiar, sino que sea mucho o sea poco lo que nosotros logramos entender de la Torá, que lo podamos llevar a la vida práctica de cada uno, a nuestro diario vivir, que forme parte de nosotros. No es solamente el conocimiento, o sea, aceptarlas, las 7 leyes, sino llevarlas a la práctica. Eso lo dijimos desde el primer capítulo y venimos mirando desde una larga introducción que hicimos con un paréntesis bien extenso, y hace pocas semanas iniciamos ya el estudio de las 7 leyes. Comenzamos con las leyes de no idolatrar, no blasfemar, y ahora vamos a ver un precepto que tiene que ver con la matanza de animales. Creo que, perdón, no, estamos en el 5.º capítulo, el cuidado de la vida humana, la matanza, no leyes sobre el derramamiento de sangre. Es muy importante este punto, porque está escrito desde el libro del Génesis hasta el libro del Éxodo. Y cuando se confirma de esta manera, quiere decir que es un precepto que se aplica, que no fue algo transicional, sino que es algo que se aplica para siempre. Dice Génesis 9, el que derrame sangre de un hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Y en el capítulo 13 de Éxodo vemos que el mandato es no matarás. Entonces habíamos dicho que las 7 leyes noédicas fueron dadas desde los tiempos de Noé y fueron luego ratificadas en el evento profético de esa revelación del Dios mismo ante los millares de personas que estaban allí, del pueblo de Israel, y que no solamente la Torá, obvio, fue entregada al pueblo de Israel, sino que se ratificaron entonces los preceptos que ya venían desde atrás, desde los tiempos de Adán y después con Noé, cuando se regeneró la humanidad, y se ratifican aquí en ese pacto del monte de Israel. Hay una disyuntiva fuerte entre las personas que han estudiado Torá, muchas veces sin la guía de un rabino certificado en temas noédicos. No quiero decir que no sea un rabino o que no sea un rabino experto en otros temas, pero el tema noédico, como cualquier profesional, tiene que haber sido estudiado por el rabino. No es de que un rabino que se especializó, digámoslo, en filosofía o en alajá judía, de la noche a la mañana entonces viene a dar declaraciones noédicas como si fuera un gran experto. Las puede dar, obviamente, y son válidas, pero desde su punto de vista no son determinantes para la gente, como de pronto pudiera ser el concepto que diera una persona que sí ha estudiado el tema noédico. Recordamos entonces que en la literatura judía no es que haya libros para los noágidas, no hay libros especializados, sino que se hacen referencias a las 7 leyes y por ende referencias a los justos de las naciones, a los noágidas, desde los tiempos antiguos. Rambam, cuando el Rambam, Maimónides, cuando compiló la Mishnah Torah, toda esa cantidad de tradiciones orales que habían y los comentarios que habían de los sabios. Dentro de todo eso entraron también
eh, la relación que había de pronto con las 7 leyes universales que eran para las naciones y lo que comprometía también al pueblo de Israel. Entonces no es que haya surgido así de la nada o que sea un tema específico que vayan de pronto a buscar un libro de los sabios antiguos donde se habla exclusivamente de los noágidas. No, se hace referencia. Por ejemplo, más adelante vamos a tocar el tema de no comerás parte de animal vivo. Y yo voy a traer referencias de un libro que no es del Brit Shalom, pero que tiene que ver con esa parte y la explica muy bien. Y para mi entender, me ha dado mucha luz al respecto de la gran profundidad que tienen estas 7 leyes. Y es un extracto que está en el capítulo 66-67 del libro Los Poderes de Dios, del Maharal de Praga. Es un gran filósofo judío, muy respetado, y escribió un libro que se llama así, exclusivamente para los judíos, porque es un relato de Pesaj, de cómo salió el pueblo de Egipto, todas las cosas que sucedieron, y bueno, y uno dice, bueno, un libro que habla de Pesaj, que habla de la liberación de Egipto, que habla del camino de los israelitas en el desierto hasta la entrega de la Torá. ¿Qué tiene que ver eso con los noágidas? Pues sí, en el capítulo 67, el Maharal de Praga hace un énfasis en ese capítulo precisamente para hablar de los 7 mandatos universales y da una breve explicación filosófica de estos 7 mandatos universales, y esa parte sí tiene que ver con los noágidas, y no quiere decir que el libro haya sido escrito para ser difundido entre las naciones, sino que se hace referencia. Y así en muchos comentarios y en muchos otros libros, y por eso es importante la lectura, el análisis y sobre todo profundizar entre líneas, porque de pronto no vas a encontrar la dirección así abierta, explícita, para que la gente diga, es que este tema es para noágidas. Damos gracias a rabinos que hoy en día, como Rabino Uri Sharkey, que compila todas esas afirmaciones y todos esos estudios en libros como Brit Shalom o en libros como El Camino del Gentil Justo, que sí están hechos para los noágidas, el libro de rezos para noágidas. Vemos que otras comunidades también han hecho sus aportes, como la comunidad de Breslev, al hacer el libro de, no solamente el libro de los rezos, sino cómo de pronto para las comunidades que van a practicar el Shabbat desde una perspectiva noédica, entonces lo puedan hacer sin transgredir, o sea, sin empezar a hacer oraciones que sean para los judíos, y que de todas maneras, pues si lo quieren hacer, entonces están en la libertad de hacerlo. No es que sea una obligación para los noágidas, pero si lo van a hacer. Resaltamos el hecho de que hoy en día los rabinos, de pronto Boaz Fariñas, Tobias Serber, Ariel Grossman y otra serie de rabinos en Latinoamérica están traduciendo y escribiendo libros y haciendo estudios en español para nuestras comunidades que son emergentes, que apenas están iniciando, porque hay mucho material de pronto, pero en otros idiomas. Hay mucho material en inglés, hay mucho material de pronto en la China. Vemos que Bridolam tiene una gran comunidad, la comunidad más grande noágida está en China, en la India, por número de personas. Entonces, obviamente, el lenguaje que se utiliza allí no es el español, pero va llegando el material y cada día vamos a tener más material de estudio, Baruch Hashem, por eso. Bueno, vamos haciendo ese paréntesis un poquito largo. Vamos a mirar entonces esto del derramamiento de sangre, de no matar. Hay algo importante, ¿no? Está prohibido matar a otro ser humano, y el fundamento, la clave de esta prohibición no es, y quiero que pongan atención, no es la de preservar el orden social. O sea, no fue por eso. Sí funciona así, es para preservar el orden social, pero el fundamento se encuentra en la expresión de un valor moral aún más grande, y es
que Dios creó al hombre a su propia imagen. Entonces, si Dios se tomó el trabajo, por decirlo de alguna manera, de insuflar el alma en una materia, que es nuestro cuerpo, para darle vida, el hombre, como miembro de la misma creación, no tiene la autoridad para deshacer esa unión. Punto final. Lo que Dios une, el hombre no lo puede disolver, no tiene la autoridad para hacerlo. Entonces, el que lo hace está cometiendo una transgresión contra Dios mismo porque está acabando algo que él creó. Él lo creó de esa manera, para bien o para mal, como lo mire cada uno y dice, bueno, esta persona, ¿por qué vino al mundo? Esta persona siendo tan mala, haciendo tanto daño, ¿por qué vino al mundo? El hombre, según este enunciado literal, no tendría la autoridad para hacerlo, pero vamos a mirar que la Torá es bien flexible en este sentido, y en ese caso, en el judaísmo, sí es válido y es hasta necesario llegar a matar. Entonces uno dice, ¿cómo así? ¿Sí se puede o no se puede? Bueno, es válido, pero en determinadas circunstancias. Por ejemplo, cuando el hombre peca y está dañando su espíritu y el de las personas que están a su alrededor, podemos decir un delincuente, un asesino, y se ha dedicado a matar, a robar, y es muy agresivo y está matando a la gente. Entonces, es cuando la sociedad tiene que defenderse para preservar ese orden social. ¿Cómo se defiende? Llevándolo ante una corte de justicia, o de pronto en medio de un atraco esta persona resulta dada de baja, y fue algo, una acción necesaria para defenderse de lo que esa persona estaba haciendo. Entonces, allí hay cierto grado de transgresión porque se rompe con el valor moral fundamental, que es que no tenemos derecho a quitarle la vida a otra persona, pero que en esa circunstancia pesa más el bienestar de la sociedad, de nuestra familia, nuestra propia integridad. Estamos hablando de defender la sociedad, estamos hablando de defender nuestro statu quo, de defender nuestro estilo de vida. Si tenemos una sociedad que está en paz y de pronto un sujeto quiere aprovecharse de eso y empieza a matar a nuestro vecino, a nuestra familia, a atentar contra nuestra propia vida, pues hombre, la Torá no solamente nos lo permite, sino que nos lo ordena, que tenemos que defender. Y si en esa defensa este sujeto o esa persona resulta fallecida, pues hombre, así lo quiso Dios. Y esa persona entonces muere por dos razones. La primera y la más elevada es que esa persona al fallecer deja de pecar. Entonces su espíritu va a ser preservado de hundirse más en el pecado. Allí hay como que la sociedad lo ayudó, porque estaba muy perdido, muy confundido, y entonces no solamente estaba causando mal a la sociedad, sino que se estaba causando mal a sí mismo a nivel espiritual. Mientras más mataba, pues más condenación tenía. Y hombre, pues la sociedad como que le da el empujoncito y le dice, bueno, ya basta, ¿no? Por nosotros y también por ti. Entonces lo dan de baja o lo castigan una pena de muerte en los países que existe la pena de muerte. Y entonces este sujeto, pues ya no está más, ya no causa daño a la sociedad y ya no se está causando daño a sí mismo. Y esto, entendido eso, es una manera aceptada y obligatoria también de hacerlo. No se les elimina la amenaza de la persona para salvar la vida de las demás personas, porque si no hacemos nada, entonces, pues, algunos humanistas hoy en día dirán, no, pues, metámoslo preso y le damos cadena perpetua y que esté preso, pero no le quitamos la vida. Bueno, pues estamos diciendo que de pronto en esa acción la persona fue dada de baja y fue necesario hacerlo. Listo.
El segundo caso es cuando el enemigo no es de nuestra sociedad, sino que es un enemigo externo. Estamos hablando de las guerras y ya nuestro rabino David Shalem ha hecho varios videos hablando de las guerras. Primero que todo explicando lo de las guerras, que las guerras sí traen muerte, obviamente, traen muerte y la mayoría de las guerras son absurdas. Las guerras no tienen sentido, en las guerras no hay un ganador, pero cuando una nación, por la razón que sea, decide hacerle la guerra a su vecino, a otro país, para invadirlo, para apropiarse de sus recursos, para tener más territorio, para lo que sea. Entonces es válido que esa nación que está siendo atacada pues se defienda, ¿no? Y entonces vemos que de pronto se juntan los ejércitos en las fronteras y hay una serie de ataques, ya sean marítimos, terrestres, aéreos, y hay una gran cantidad de muertos, e incluso no solamente mueren soldados, mueren familias y quedan unos traumas muy grandes. Hay desplazamiento de personas. Nosotros vivimos en un país muy violento en América del Sur que se llama Colombia y llevamos más de 70 años de guerra. Guerra que se ha matizado de todos los colores y créanme, no es difícil, no es fácil, perdón, entender, sí es fácil entender de cómo surgió la guerra, pero cómo se ha mutado, como si fuera un virus, como si fuera el COVID, ha mutado, y entonces lo que antes era una causa de la guerra, que de pronto eran las tierras, los derechos campesinos, los derechos de la sociedad de a pedir más equidad, equilibrio social, ya hoy en día no lo es, entonces pelean por territorio para enriquecerse, de pronto con cultivos de narcotráfico, con la explotación de minerales como el oro, como el coltán, cómo extorsionar a los comerciantes, cómo robarles su ganado. Entonces, en toda esa matiz de enriquecimiento, de ambición de la gente, sale lo bueno y sale lo malo de cada quien, cada uno la de lo que le abunda en el corazón, ¿no? Entonces la guerra se va matizando y vemos que no solamente murieron soldados en nuestro conflicto, sino que muchas familias fueron desplazadas y ese desplazamiento les hizo perder su casa, les hizo perder sus bienes. Muchas familias se desintegraron, matrimonios quedaron, de pronto la mujer quedó viuda con un poco de niños y terminaron, después de que tenían su finca en el campo, terminaron pidiendo limosna en la calle y tuvieron que levantarse de nuevo. Obviamente estos niños con un gran resentimiento social, porque primero que todo no hubo justicia para ellos. No sé, en el pensamiento de ellos de pronto no alcanza a brotar la benevolencia de Dios. Vemos de que este mundo es un mundo muy denso. Siempre hablo de que este mundo es muy denso y Dios está tan oculto en este mundo que tenemos que hacer verdaderamente un esfuerzo grande para poderlo encontrar. Muchas veces las situaciones que nos toca vivir son tan adversas que algunas personas llegan a pensar que entonces no existe Dios o que Dios es como una invención para determinados niveles de vida, para aquellos que tienen, pero el que no tiene vive pegado como de una esperanza que muchas veces no la ve reflejada como una respuesta para su vida. Y es difícil entonces ir a hablarle de Dios desde la posición de uno a una persona que ha sido dolida, que ha sido herida, pero es precisamente allí donde se ve el milagro más grande, de cómo de pronto alguien que ha sido huérfano, violentado, que ha sido violado, que ha sido expulsado de su casa, de sus bienes, que ha crecido fuera de su núcleo familiar por causa de la violencia, logra al final encontrar a Dios. Y, y en esto yo creo que los noágidas tenemos mucha responsabilidad, ya que habla de no matar y según nos comenta o nos enseña Rabino Arush, Shalom Arush dice que una de las formas en que una persona muere espiritualmente es cuando se le roba su fe, cuando se le enseña que para qué lucha,
¿para qué luchas si vas a seguir en la misma situación, si no hay nada más que hacer? Entonces, hablábamos nosotros al principio de nuestro estudio, de la filosofía de Baruch Spinoza, ¿no? El filósofo judío, que hablaba como de una historia cerrada, y quiere decir como que el hombre no tiene esperanza, y que si ya le tocó vivir así, pues de malas, pero pues así le tocó vivir y no tiene más esperanza. La Torá nos enseña que a pesar de todas las dificultades y a pesar de que veamos como Moisés cuando llegó al mar y vio que no había más escapatoria porque o eran los egipcios que venían atrás a matarlos o era el mar y morir ahogados. Pero siempre hay una esperanza y esa esperanza muchas veces nos sorprende. Entonces es una enseñanza muy bonita saber de que a pesar de todo, siempre podemos esperar en Baruch Hashem para que nuestra vida cambie. Perfecto. Oscar, bienvenido, buenas noches. Bueno, eso en el caso de las guerras. Y con respecto a esto, hola Oscar, buenas noches, ¿cómo te encuentras? Bienvenido. Baruch Hashem. Gracias, estimado Meir. Saludos a todos, amigos. Es un gusto Ok, acompañarlos. bueno, qué bien, gracias por acompañarnos. Voy a tratar de mirar aquí en mi cámara. Me perdonan. Bueno, listo. Yo le decía entonces que en una guerra es permitido matar, y no solamente permitido, sino que es una orden. Vemos en Jeremías 48:10, dice, maldito el que hiciere el trabajo que ordenó el Eterno con engaño, y maldito el que priva a su espada de sangre. Eso está escrito en el Tanaj y lo voy a leer de pronto en una traducción más cristiana para aquellos que estudiaban mucha Biblia y lo leíamos de esta manera. Maldito sea el que no quiera tomar la espada para matar y maldito sea el que de mala gana haga lo que yo le ordené, dice el Eterno. Amén. Entonces, el Eterno dice no matar, pero dice que Él está ordenando que mates. Y entonces uno dice, ¿cómo así? No tiene lógica eso de que nos está diciendo que sí mate, que no mates a otro hombre, pero que sí mates. Y eso es lo que da pie en el judaísmo para plantearse la posibilidad de que en casos de defensa y en casos de una guerra, sí es válido matar y que no solamente es válido, sino que es una orden de Dios que tienes que defenderte. Tienes que buscar prevalecer el bien de la sociedad, que la sociedad viva bien. Tienes que buscar que tu familia viva bien, que esté resguardada, que tu país, tu barrio, tu comunidad esté resguardada. Y si eso implica que tienes que tomar un arma o una decisión que te lleva si decides que esa persona viva o que esa persona muera, pues muchas veces esa persona muere y sí cometemos una transgresión, pero no es una transgresión que nos lleve a la culpa como para llevarnos ante un juicio divino. Y digo que ¿por qué sí cometemos una culpa? Porque surge la pregunta, que según el texto citado al inicio de la clase, Génesis 9, decimos, el que derrame sangre de un hombre, por el hombre, su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. Entonces, alguien puede formular la pregunta, ¿por qué entonces el rey David no murió asesinado? Si él no solamente ordenó la muerte del esposo de la que fue su amante, sino que también él fue un guerrero y mató cantidades de personas, cantidades de enemigos que buscaban matarlo a él. Entonces decimos, ¿por qué el rey David no murió asesinado? Pues precisamente por eso, porque lo hizo a manera de defensa. Y en el caso del esposo del amante, pues él hizo teshuvá. Él hizo una teshuvá que yo creo que no fue de una semana, ni de un mes, ni de un año. Y Dios aceptó ese arrepentimiento en el rey David y le permitió que, a pesar de que había obrado contra la vida de una persona, él no murió asesinado. Sí tuvo una vida que, válgame, no fue fácil, perseguido, fue
llevado a vivir en medio de delincuentes, en una cueva. Bueno, fue muy difícil la vida de él, no fue una vida grata. Traicionado por sus propios hijos, su propio hijo lo quería matar, quedó destronado y al final, bueno, venció en todo eso, pero sí, le tocó matar mucha gente. Y entonces, él dice, en gratitud a Dios, él quiere hacer un templo para Dios, para que Dios habite en él. Pero dice el primer libro de Crónicas, en el capítulo 22, vino a mí la palabra de Hashem diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra a mis ojos. ¿Qué tal? Entonces, vemos de que Dios no lo juzga de esa manera de decir, bueno, tú mataste, derramaste sangre, entonces, según Génesis, tienes que morir también derramando tu sangre. No, Él le condona esa pena, pero no le permite que haga un templo para Dios en medio de la tierra de Israel. Y la causa, pues, es muy sencilla. El templo para Hashem tiene que unir al pueblo de Israel y tiene que unir también a las naciones, tiene que ser un templo de paz, un templo de espiritualidad. Y si hay una persona como David que hizo la guerra y que mató, pues hombre, los descendientes de esos muertos van a decir, pero ¿cómo voy a ir a adorar a Dios a un templo que fue hecho por aquel que mató a mi tatarabisabuelo o a mis antepasados y que hizo la guerra contra mi país y que trajo también tantas desgracias para nuestra tierra? Entonces, por esa razón, Dios dice, no, si vas a hacer un templo, que lo haga Salomón, que es un cuerpo, dice, más tierno, y que es una persona de sabiduría y que sí pudo edificar un templo digno, o sea, no solamente que fuera digno en arquitectura, sino con la intención, con las manos con las que se hizo. Por esa razón el rey David no pudo llevar a cabo su sueño. Sí vio su sueño realizado, obviamente, que vivió una vida delante de la presencia de Dios, hizo todo y el amor derramado en los salmos que escribió David. Yo creo que esas palabras que todavía hoy en día nosotros rezamos y muchas veces nos hacen hasta salir lágrimas cuando estamos en una necesidad o estamos llenos de gratitud y rezamos con ese corazón esos salmos como si salieran de nuestra propia boca, que no solamente los estamos leyendo, sino que los estamos sintiendo. Yo creo que ese canto expresa lo que verdaderamente había en el corazón del rey David. Y gracias por su vida y por el mérito de las cosas que ha hecho y aquellas que ha dejado, no solamente para el pueblo de Israel, sino para toda la humanidad, porque los salmos son para toda la humanidad. Entonces, queda claro de que nadie gana en una guerra, a pesar de que sean necesarias. Al final todos salen perdiendo, de alguna manera. Algunos pierden más, otros pierden menos, pero todos se pierden, todos pierden. Después de que haya derramamiento de sangre, todos pierden. Hay personas que piensan entonces que la paz es la ausencia de guerras, y resulta que no. Resulta que si yo voy por la vida profesando una enseñanza de paz y diciéndole a la gente, bueno, ahora que tenemos paz, entonces ya no van a haber más guerras. Si yo no mato, entonces tú no me matas y ya estamos en paz. No, ese no es un concepto válido. Eso es sencillamente es decir de que no vamos a pelear tú y yo, pero eso no quiere decir paz. Paz tiene que ver con esa moral, ese principio fundamental más alto, y no es el de quitarle la vida, no, lo grave no es quitarle la vida a la persona para que haya paz. Lo grave es transgredir el concepto de que esa vida que está en el prójimo él tiene o ella tiene una chispa de Dios, fue hecha también a imagen y semejanza. Y si yo no puedo vislumbrar eso en esa persona, es porque tampoco o me cuesta trabajo verlo en mí mismo. Hay un ejercicio muy práctico y es el de pararse frente a un espejo y entonces mirar qué es lo que estás viendo.
¿qué es lo que ves? Y entonces uno dice, bueno, sí, me veo ahí, yo me veo todos los días cuando me estoy afeitando, cuando me lavo la cara, cuando me baño, estoy viendo y tengo más o menos el perfil de mi cara, pero si me preguntan de lo que estás viendo, ¿qué cambiarías? Si me estoy viendo de cuerpo entero, pues hay que bajarle a la panza y no sé, un poquito de como de músculo aquí, de músculo allá, un poquito más alto, el color del pelo, bueno, tantas cosas, menos arrugas. eh, Hay cosas como que no nos identificamos con eso que estamos viendo en el espejo. Y es que la visión de nosotros siempre es muy superficial y nos falta ahondar, nos falta profundizar y saber de que así nos hizo Dios con un propósito y encontrar la belleza que está oculta allí en nosotros mismos es tan difícil y entonces es muy difícil también encontrar esa parte de Dios que está en nosotros. En estos días hablaba yo con la compañera Solange y le mostraba un video donde se nos hablaba precisamente de eso, que a nosotros eh, nos es muy fácil entender de que Dios insufló vida en nosotros y para nosotros eso sería el tesoro más grande que pudiera tener una persona, saber que Dios mora en nosotros. Entonces, el expositor del video decía, cuando tú tienes algo muy valioso, ¿dónde lo guardas? Si tú vas a tener dinero, ¿dónde lo guardas? ¿Lo echas por allá atrás o no, lo guardas en un sitio seguro, en un sitio que tú estás sintiendo dónde está tu billetera y no lo descuidas ni un instante? Si tú viajas a otro país y llevas tu pasaporte, que en ese momento es lo más valioso que tú puedes llevar, es tu documento de identidad, lo que te salva frente a esa sociedad, ¿dónde lo guardas? Si estás de turismo, vas a ir a la playa, no sé. Entonces, ¿dónde guardas ese pasaporte? ¿Siempre lo llevas? No lo metes en la mochila y lo dejas por allá que de pronto se pierda, ¿no? Lo guardas aquí cerca, donde está, donde lo puedas sentir a toda hora. Entonces, si lo más valioso que nosotros tenemos es la presencia de Dios en nuestra vida, ¿por qué cuando necesitamos de Dios pegamos la vista hacia arriba, no sé, hacia el templo, veíamos antes hacia la estatua, hacia el muñeco, hacia la, no sé, vemos hacia todas partes, menos hacia nuestro corazón, que es donde está refugiado, de alguna manera está escondido allí esa presencia divina? Es muy difícil entonces que nosotros si no logramos tener es visualizar a Dios de esa forma, saber que está dentro de nosotros, que le permitimos hablar a través de nuestros rezos, que le permitimos obrar en nuestra vida y que estamos conforme con lo que Él hizo cuando nos vemos al espejo y decimos gracias Dios, y no porque seamos vanidosos ni nada de eso, sino porque así nos hizo Dios y le damos gracias a Dios porque está allí. Cuando nosotros renegamos de lo que Dios hizo en nosotros, pues también estamos matando nuestra fe, como dice el rabino Shalom Arush. Y ese es el peor crimen que podemos hacer. Estamos como muertos en vida, porque andamos, lo que anda en la materia, como que anda el cuerpo, pero nuestra alma está apagada completamente, triste, en depresión, llena de tribulaciones, pensando en las deudas, pensando en que nos traicionaron, pensando en que nos quedaron mal, que perdí todas las oportunidades en la vida y que hoy en día me encuentro ya enfermo, acabado, no sé, y entonces como que ya no tengo fe ni esperanza y como que nada me alegra. Y entonces se nos olvida que hasta que no se apague ese aliento que Dios puso en nuestro interior, pues todavía tenemos la esperanza de vivir bien y de darle gracias y de encontrar la felicidad y de ser alegres. No solamente en el derramamiento de sangre hay muerte cuando nosotros hablamos mal de nosotros mismos, cuando pensamos mal de nosotros mismos, cuando dejamos que otra persona diga que no servimos para nada, que somos mala persona, y empiezan como a pronosticar, ¿no? Muchas veces a los hijos, hablábamos en clases pasadas de eso, ¿no? De la Shonara, de cómo hablamos también mal de nuestros vecinos o de nuestra familia y decimos, no, es que esa persona es esto y es aquello, y siempre queremos como hacerlos sentir mal
y acabados, en lugar de exaltarlos y ver que en ellos también está ese aliento de vida del Eterno. Allí es donde nosotros tenemos que llegar, a ese nivel del habla, a un habla positiva, para que haya vida y no haya muerte. Porque el derramamiento de sangre es una expresión, no se limita solamente a que tiene que haber sangre roja, pues en todas partes para que haya un asesinato. Hay mucha gente que está muerta en vida y está muerta en vida por las palabras y por la enseñanza que ha recibido. Y muchas veces de sí mismo, cuando esa persona no se ha podido valorar y entonces al no valorarse, pues con ese mismo criterio está valorando o desvalorando más bien a los demás. Y por eso el lashon hara, el hablar mal, darle rienda suelta a la mala inclinación, es tan mala esa actitud que en la Torá está considerada también como un asesinato. Cuando hablamos mal de otro, en realidad estamos asesinando a esa persona. Estamos acabando con su emuná, estamos acabando con su fe y le estamos deseando mal y estamos atentando contra el Eterno. En esa forma estamos transgrediendo entonces no solamente el hecho de que estamos atentando contra una persona, sino que estamos blasfemando contra el Eterno y allí estamos incumpliendo este precepto y el precepto de no blasfemar contra el Eterno, que es muy, muy grave. Nos enseña Rabí Akiva cuando dijo, es amado el hombre creado a imagen de Dios. Entonces, si todos los hombres somos creados a imagen de Dios, hablo de hombre, hablo de mujer, ¿no? Obviamente, genéricamente. Es amado por Dios porque está hecho a imagen de Dios. Entonces, ese es el principio que tenemos que buscar. Hay otras circunstancias, no solamente el hablar mal. Hablábamos entonces también en clases pasadas acerca de que por asociación no solamente humillar a otra persona, no hay necesidad de que solamente sea con la boca, muchas veces obramos de mala intención para que una persona quede en evidencia, que quede expuesta y de esa manera quede humillada, sobre todo humillada en público. Ya sea poco o mucho, pero tratar de humillar a otra persona por más mal que nos parezca su comportamiento y queremos como dejarlo en evidencia, que la gente se vea. No, recordemos la actitud que tuvo Raquel con su hermana Lea cuando su hermano hizo el cambiazo en el matrimonio de Jacob. Y entonces Jacob pensó que se estaba casando con Raquel y resulta que era con Lea. Y a pesar de que ellos tenían como una contraseña para que no sucediera eso, Raquel se quedó callada. De pronto ella vio cómo se estaba casando, pero ella no hizo escándalo, ella no hizo bulla, ella no impidió la boda, ella se quedó callada. Y la razón por la que se quedó callada Raquel era para no avergonzar a su hermana en público. Y eso se lo tuvo Dios en cuenta para Raquel, y Raquel en eso es una gran mujer que aceptó sobre sí el sufrimiento de ver cómo el hombre que amaba se estaba casando a ciegas, sin saberlo, engañado con su hermana, y ella prefirió callar para no avergonzar a su hermana. Entonces, vemos que es muy grande ese precepto de no humillar a otra persona. A pesar de que nos piquen las ganas y decimos, no, pero es que se lo merece, como si nosotros fuéramos grandes jueces, ¿no? Para decidir a quién merece y quién no merece. Primero juzguémonos nosotros mismos. Entonces, no humillar a otra persona es muy importante. Es una asociación también de la Shonara. No basta con hablar mal de esa persona, sino procuremos siempre no dejarla humillada. Yo recuerdo un relato de un rabino que llegó a Nueva York invitado y entonces lo iba para el templo a la lectura de la Torá y entonces alguien se ofreció a llevarlo en el carro
Ese es un gran precepto, ¿no? Servirle de transporte a una persona que acaba de llegar a una ciudad extraña pues no conoce. Entonces esta persona dijo, bueno, yo lo recojo en el aeropuerto y lo llevo. Bueno, y fueron conversando alegremente y llegaron al templo y resulta que el conductor iba muy nervioso porque era un gran rabino y el honor de poder servirle en algo, de hacer algo por ese rabino, pues hacía algunas cosas torpes porque no sabía cómo comportarse de una manera al nivel de esa personalidad que estaba llevando. Sin querer, cuando se bajó el rabino, esta persona cerró la puerta y le machucó la mano al rabino. Y entonces el rabino, imagina un machucón con la puerta de un carro, es de las cosas más dolorosas que puede haber. Y este rabino, bueno, me imagino que se puso coloradísimo, pero no dijo una palabra. Y el señor era, ay, rabino, muchas gracias por dejarme transportarlo y todo. Y el rabino hasta lo bendijo y se fue. Bueno, y cuando ya se fue el señor, entonces le dice uno de los acompañantes del rabino que había visto la situación y le dice, rabino, ¿qué le pasó en la mano? Y le dijo, no, que este sujeto me machucó la mano con la puerta del carro. Le dijo, pero usted, ¿por qué no dijo nada? Y le dijo, para que no se avergonzara. Esta persona estaba tan contenta, tan alegre de prestarme un servicio que no quise que se avergonzara, que se sintiera mal. Entonces, a ese nivel también tenemos que llegar nosotros. Muchas veces estamos justificados a hacerlo. Podemos protestar, podemos hacer, pero siempre midamos. Y si nos podemos aguantar el dolor, si nos podemos aguantar de pronto la humillación, pero vamos a preservar que haya un beneficio para otra persona, así no se lo merezca, pues Dios no lo va a tener en cuenta y eso va a hablar más de nosotros. Eso quiere decir que nos estamos acercando más a ser justos de las naciones. El justo de las naciones no reclama nada por merecimiento, que diga, oh, es que yo me merezco esto o aquello porque estudio, porque trabajo, porque hago. No, tenemos que aprender a ser humildes y agradecidos, como nos ha enseñado nuestro maestro Menashe Benítez acerca de la gratitud con humildad, sin muchas expectativas, sencillamente haciendo las cosas porque me place, porque me gusta hacerlo y porque sé que con eso estoy honrando al Altísimo. Cuando obramos con esos principios, pues yo creo que el mundo va alcanzando un poquitico más de paz, ¿no? Estamos haciendo algo verdaderamente positivo. Hay otras circunstancias que se tocan hoy en día mucho y es acerca del aborto. Vemos entonces manifestaciones de muchas mujeres que hasta se quitan la ropa y se pintan cosas y salen a agredir a los policías y a cuanto hombre encuentran por ahí en la calle. eh, Dándole patadas y puños y tirándole de tarros de pintura y haciendo una cantidad de escándalo para que las dejen abortar, porque dicen que ellas son dueñas de su cuerpo. Y entonces uno dice, y entonces el bebé, ¿de qué es dueño el bebé? Si la mamá está decidiendo por él y decide entonces que para conservar su statu quo es necesario que muera. Y vemos entonces algunas mujeres, no estoy generalizando, que y entonces salen y dicen, no, yo tengo derecho, la ley me autoriza a mí el aborto, y resulta que ya va por el quinto o por el sexto aborto. Y entonces ve uno ahí que como que la ley no está pensada en ese principio. Cuando se habla en el judaísmo de aborto, es porque la vida de la mamá está en peligro. Entonces, si un médico tiene que decidir entre la vida de la mamá y la vida del feto, pues digamos que muchas veces, a no ser de que la mamá lo exprese, eh, eh, por escrito, que dé una autorización y diga, no, tiene que salvar la vida del bebé. Si es entre la vida de la mamá y la vida del hijo, el médico siempre va a optar por la vida de la mamá, a menos de que se exprese lo contrario. Pero es como el caso en el que se autoriza el aborto, en el cual habría asesinato. En todo tipo de aborto hay asesinato.
y se me pueden venir encima todos los movimientos feministas del mundo, pero es lo que dice la Torá y es lo que expresa la Torá. Allá ellas, las personas que están pensando que con Dios o sin Dios, entonces quieren hacer aborto. Y no quiero decir que sea una responsabilidad de la mujer, porque para tener un bebé fueron entre dos, ¿no? Tuvo que haber un hombre y tuvo que haber una mujer. Entonces, que sea la mujer la que sale a protestar no quiere decir que el hombre es libre de toda responsabilidad. Allí ambos son responsables por ese niño que están queriendo abortar y que lo entiendan de que es un asesinato. Así no esté estipulado en la ley civil, en el Código Civil de su país, para aquellos que llevan varios niños y niñas asesinados, y para el doctor que practica esto o el pseudo doctor que practica este tipo de medicinas y están amparados por una ley de un código civil, entonces, que tengan en cuenta que ante los ojos de Dios sí es asesinato. Y como noágidas, y lo decíamos en la primera clase cuando enumeramos las 7 leyes, el noágida está obligado a trabajar activamente en su sociedad para que sea mejor y sea más equitativa y sobre todo aplicar los valores noédicos sin necesidad de salir a hacer una campaña y decir de ahora en adelante X nación o X como ciudad va a ser no ágida. No, no se necesita ponerse camisetas no ágidas, sencillamente en este caso decir es que el aborto es un asesinato. Ya con eso estamos hablando de valores noédicos sin que las demás personas lo identifiquen, pero son valores universales y por eso se llaman universales. Si usted está estudiando noajismo y sabe que ese es un precepto noédico, pues gloria a Dios que usted lo sabe y que su familia entonces está siendo educada así. Así como educamos a nuestros hijos para que no hablen mal de sus compañeritos, educamos a nuestros hijos para que no hablen mal de sus vecinos, para que vivan bien, pues estamos corrigiendo el Lashon Hara desde que son niños. Pues también a nuestras hijas y a nuestros hijos enseñémosles la responsabilidad de lo que es la vida y principalmente la vida de ellos. Muchas veces cuando son adolescentes los escuchamos con expresiones de que es que yo soy lo peor, es que yo no sirvo, es que yo no. Como padres tenemos que abrazarlos y acompañarlos y decirles, no, mira, tú tienes ese aliento de Dios en tu vida. Entonces, tú naciste perfecto para Dios, para lo que Él quiere que tú hagas. No, pero es que yo quisiera ser de esta forma, quisiera ser de la otra. Bueno, trabaja sobre esos rasgos y verás cómo las cosas las vas a empezar a aceptar y van a empezar también a cambiar. Cómo la perspectiva de lo que tú ves en los demás va a empezar a cambiar y así mismo vas a empezar a verte de una perspectiva distinta. Trata de verte como Dios te ve. Entonces, eh, es, vemos que hay una necesidad desde la pequeña infancia, desde la primera infancia de nuestros hijos, a criarlos con este tipo de valores que son de vida, que son tipos de valores proactivos, que son valores positivos. Cambiar nuestra forma de hablar desde lo negativo hacia lo positivo, hacia lo proactivo. Y hay otro caso en el judaísmo que se llama la eutanasia, bueno, a nivel mundial, pero en la eutanasia también es considerado asesinato. Muchas veces una persona está sufriendo una enfermedad incurable y hace una petición de ley para que se le permita hacer la eutanasia. Si en su país está permitida la eutanasia, entonces aplica para que se le practique una eutanasia porque está en una enfermedad terminal y está sufriendo mucho. Bueno, la eutanasia está prohibida desde el punto de vista de la Torá. Siempre será un asesinato. Dios nos envía a veces sufrimientos con algún propósito. Ya habíamos dicho de que todo propósito de Dios es bueno, pero ¿qué de bueno puede haber en ese sufrimiento? Bueno, se aprenden muchas lecciones de vida. Yo creo que cualquier persona que ha pasado por enfermedades desastrosas y su familia pueden contar miles de testimonios de cómo cambiaron sus vidas para bien, a pesar de que pasaron por esa época traumática y
dolorosamente triste, pero algo quedó positivo y muy positivo para la vida de ellos y para las generaciones de sus familiares. Entonces, la eutanasia, ¿en qué casos sería permitida? No es permitida en ningún caso. Para la persona que está sufriendo, sí se le puede decir, mira, no es necesario, aunque se pide siempre preservar la vida hasta el último momento, pero si estás sufriendo con una enfermedad altamente dolorosa, altamente triste, pues es a veces necesario como firmar un consentimiento al médico y decirle, mira, en el caso de que yo llegue a quedar inconsciente o en coma, pues no me vayan a revivir, no me vayan a conectar a una máquina para tener una vida artificial. Ese consentimiento lo puede pedir esa persona, porque no está obligada a sufrir innecesariamente, como decir, hasta el último día, pues que esa máquina decida tener ese cuerpo allí. La persona puede pedirlo, pero eso no es eutanasia, ¿no? Eso es renunciar a llevar una vida artificial o a prolongar el sufrimiento, que es muy distinto a cortar la vida, que es lo que hace la eutanasia. La eutanasia lo que hace es inyectar una solución en el cuerpo que produce de pronto un paro cardiorrespiratorio y la persona se queda dormida y fallece. Entonces se dice que es una muerte eh, con un propósito noble para que esa persona no sufra. Bueno, el dueño de la vida es Dios y Dios decide cuál es nuestro último día. Eso está contado. El ser humano tiene libre albedrío y es el único ser hasta ahora conocido y relatado en la Torá que tiene ese libre albedrío. Y este mundo es tan denso, es tan oscuro, Dios está tan oculto en este mundo que con nuestro libre albedrío incluso nosotros podemos obrar en contra de Dios. Dios no lo permita. Pero así es, podemos tomar decisiones equivocadas y podemos transgredir hasta incluso de esa forma, podemos llevar la contraria a los mandatos de Dios. A pesar de que conocemos los mandatos de Dios, muchas veces libremente y bajo convicción decidimos hacer las cosas. Entonces, Dios no quiera, Dios no lo quiera, que lleguemos hasta el límite de algún día vernos delante de un médico y que cruce por nuestra mente la idea de la eutanasia. Es muy distinto cuando tú das, de pronto hablábamos de las guerras, ¿no? Actos heroicos, cuando tú das la vida por un compañero o por tus compañeros y te expones de esa manera para de pronto salvar una misión o algo, no quiere decir pues que nos vamos a entregar como corderos allí, mátenme a mí, perdonen a mis compañeros, no, pero son acciones heroicas de pronto donde un hombre desactiva una bomba, una mina y muere en ese intento, pero salvó la vida de sus compañeros. Hay muchas personas que en aviones de guerra o en barcos de guerra han hecho actos heroicos aún a costa de sus vidas. Y eso no es considerado eutanasia ni suicidio. Son actos heroicos, son decisiones de vida que cada uno toma y no quiere decir que tengamos que dar la vida por los demás, pero es, como dije, es una decisión que tú tomas en un momento y esa decisión tiene mucho que ver con tus principios y con las normas, ese código de ética que te lleva a, a ayudar a incluso si esa ayuda requiere que sea tu propia vida, pues muchas veces ni lo pensamos y obramos descuidadamente. No quiere decir irresponsable, ¿no? Porque ser irresponsable es otra cosa. Pero si estamos entre la espada y la pared y podemos en un momento dado y tenemos la necesidad de tomar la decisión y actuar, pues bueno, lo hacemos y no será contado de pronto como derramamiento de nuestra propia sangre, sino que fue con un propósito noble. Y eso no es eutanasia ni es suicidio, a pesar de que tenemos que hacer hasta lo imposible por velar por nuestra propia vida, pero son casos especiales en circunstancias muy especiales.
muchas veces obramos y no nos damos cuenta ni por qué lo hicimos. Son actos reflejos, producto de nuestra educación, de nuestro código de ética y de valores. Bueno, sigamos entonces con lo que dice Rabí Akiva. Rabí Akiva dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo, y esta es una gran regla de la Torá. Hay muchos que dicen que eso lo dijo el cristiano, ¿no? No, eso lo dijo Rabí Akiva. Y el cristiano lo que hizo de pronto fue repetir algo que ya sabía de la Torá. La vida del hombre ha sido dada por Dios y éste no tiene derecho a suprimirla. Por lo tanto, quitar la vida a una persona o incluso la suya propia transgrede el precepto del Creador, y el castigo de un asesino es la muerte en manos de un tribunal. Hablamos de eso al comienzo. La prohibición del asesinato es, así se cometa de manera directa o indirecta o a través de terceros, y aunque el cargo de asesinato en un tribunal no es sino por una muerte causada de forma directa, en cualquier caso, el que asesina indirectamente también es un asesino, y se dictamina, su dictamen es encomendado al cielo. Cuando les hablaba de la guerra en Colombia, nuestros políticos han sido muy astutos en decir entonces que los asesinos siempre fueron los de fusil, ¿no? Que eran los del otro bando. Siempre, no importa si es de izquierda, de derecha, de centro, de lo que sea, siempre los del otro bando eran los asesinos. Y resulta que hay asesinos de cuello blanco. ¿Cuáles son los asesinos de cuello blanco? Son los que ni siquiera se untan de sangre, son los que manejan los hilos del poder y son los que manejan los hilos de la guerra, los que venden las armas, los que salen beneficiados, los que tienen sus trucos para beneficiarse del dolor ajeno, y están allí como esta situación me conviene porque mientras haya guerra yo devengo más dinero de alguna forma, producto de esa misma guerra. La corrupción cuando lleva a miles de personas a aguantar hambre, a no tener servicios de salud, a no tener servicios de agua potable, a no tener acceso a la educación o a una educación digna, a no tener acceso a una alimentación diaria. Cuando se descuidan los derechos de los ancianos y los políticos, se engordan y se engordan con dineros que son del erario público y no tienen como medida en su ambición, no se contentan con poquito, sino que tienen que ser miles y miles de millones para sus cuentas y para vivir a todo dar, mientras la gran parte de la sociedad está viviendo en chiqueros, en casas de cartón y de lata, al pie de los basureros, cuando están los niños pidiendo y trabajando en los semáforos. Cuando vemos tanta necesidad y tanto desequilibrio social, pues hombre, estas personas son asesinos, y dice aquí, en este libro, su dictamen es encomendado al cielo, pero como la mayoría de ellos no tienen ni siquiera temor del cielo, pues allá ellos. El Estado también puede castigar un asesinato que no está imputado legalmente. Es decir, no hace falta que se impute un asesinato, sino que el asesinato está allí, sucedió, y se puede castigar. Se incluye en la prohibición de asesinar, ya lo dijimos, al aborto, a la eutanasia y las situaciones en las que se hace la excepción. Hablábamos de la eutanasia. En el punto 8, no debe detenerse la vida de una persona que sufre una enfermedad, pero no hay necesidad de luchar para que el sufrimiento continúe. En ninguna parte hay ese mandato. La administración de medicamentos para aliviar el sufrimiento es permitida si estos no causan su muerte de manera directa. Tan pronto como se determina su muerte, los dispositivos de reanimación se pueden desconectar. Incluso en situaciones en las que legalmente está permitido no continuar tratando a un paciente que se está muriendo, los dispositivos de reanimación, respiración, alimentos, líquidos, etcétera, todo lo que tiene que ver con el mantenimiento de esa vida, siempre se deben consultar 3 factores. Primero, si el paciente puede cooperar y si el médico y un rabino o un sabio de las leyes de Noé
está allí, siempre entre esas tres personas. Obviamente todavía no hemos llegado al nivel de que un sabio de las leyes de Noé esté presente en una decisión de esas. Y la presencia de un rabino solo funcionaría dentro de una comunidad judía, ¿no? Y judía ortodoxa, donde el peso de la palabra del rabino tiene categoría como de ley sobre esas personas. Acerca del trasplante de órganos, tomar órganos para trasplantarlos de una persona muerta después de que cesa la actividad cardíaca y la muerte cerebral es permitido, incluso es algo deseable. La donación de órganos de una persona sana que no pone en peligro al donante, como el trasplante de un riñón o el trasplante de un pedazo de hígado, no sé, es también deseable, siempre que sea algo proactivo y para la vida y el mejoramiento de la salud de los demás. El médico puede operar a una persona incluso si existe un riesgo, pero si es con el fin de salvar su vida, el médico debe operar. La persona que mata accidentalmente, es decir, aquel que mató por negligencia, está exento de la pena capital. Pero si en su opinión el asesinato está permitido, entonces es culpable. ¿A qué se refiere esto? Muchas veces hay una expresión en mi país que dice un muerto y es buen muerto, porque como que en el fondo deseábamos la muerte de esa persona. Y eso es grave. Cuando se tiene esa opinión, ese sentimiento, entonces es culpable de asesinato. Porque los preceptos no se limitan a la acción física. La acción física solamente son la revelación de lo que hay en nuestro corazón. Y si en nuestro corazón hay crueldad, hay maldad, y nos estamos de cierta manera alegrando por la muerte de ese sujeto, pues entonces somos culpables de asesinato. Eh, Uno de los ejemplos clásicos es el del buen cazador. Un buen cazador cuando está cazando, no por un trofeo, está cazando para llevar alimento a su casa, a su comunidad, a su aldea, a no sé, está cazando animales. Y cuando caza, hace una bendición por ese animal que dio su vida y da una bendición al cielo para que el espíritu, o no sé, alma o qué será que tienen los animales, pues descanse en paz, porque sirvió de alimento para su casa, para su familia y para su comunidad. Ese es el buen cazador. Pero el cazador que anda por allí matando y matando animalitos solamente por verlos caer, ni siquiera los recoge o ni siquiera le gusta la carne de lo que está cazando, ni hace una donación con eso, ni nada, solamente porque tiene la mejor arma y quiere probarla como si fuera su último juguete. Y entonces sale al bosque a matar todo lo que se mueva, solamente para verlo caer. Entonces allí hay crueldad y eso lo castiga la Torá. A eso se llama derramamiento de sangre. En ambos casos hay derramamiento de sangre, pero lo que cuenta, lo que verdaderamente le da ese juicio de valor a la acción es la intención con la que se hace. Bueno, seguimos. Eh, un soldado que está a punto de ser llevado cautivo tiene permitido matarse a sí mismo si teme ser abusado por sus captores. ¿Qué tal? Esa no me la sabía, pero bueno, el soldado, si ve que va a ser torturado por sus captores y que va a ser llevado a un juicio insano, a un estado de vida por debajo de la dignidad humana, tiene permitido matarse a sí mismo. Aquel a que lo obligan a matar bajo amenaza de matarlo a él, por decir algo, le ponen un arma y le dicen, mata a tu compañero y si no, entonces te matamos. Él tiene, o mejor dicho, no tiene permitido matar, incluso si sabe que por no matar a su compañero, lo van a matar a él, pues él prefiere que lo maten a él, ¿no? A ir a matar a su compañero. Es permitido salvarse de otra persona que lo persigue para matarlo, matando a su perseguidor, si no hay otra forma de salvarse. Pero si puede salvarse dañando uno de sus órganos, o sea, causándole una herida sin causarle la muerte, la idea es no tener que matarlo,
sino que debe tratar de inmovilizarlo, pero que no muera. Si dos personas caminan en el desierto y uno tiene agua que es suficiente solo para la sobrevivencia de uno solo, no está, oiga, no está, ok, Claudia, sigue, feliz noche, Claudia. No está obligado a dársela a sus compañeros, ya que su propia vida precede a la de sus compañeros. Maimónides escribió, aunque existen transgresiones más graves que el derramamiento de sangre, estas no provocan tanta devastación del mundo como lo hace el derramamiento de sangre. Incluso las transgresiones de idolatría y las de incesto no son como el derramamiento de sangre en lo que a esto se refiere, ya que estos pecados pertenecen a las transgresiones que conciernen a la relación del hombre con Dios. En cambio, el derramamiento de sangre concierne a la relación del hombre con su prójimo. De esto vamos a hablar en una clase futura, cuando hablemos del precepto de no comer carne de animal con vida. Vamos a hablar de la clasificación que tienen estos preceptos, que está también muy explicada en el libro del Maral de Praga, en ese capítulo 67, cuando habla de que hay los preceptos noédicos, que son 7, se pueden clasificar en 3 grupos: los que tienen que ver con la relación con Dios, los que tienen que ver con la relación con el prójimo y los que tienen que ver con el hombre mismo. Bueno, ese lo dejamos como una pildorita para futuro. Punto 21. No debe ocasionar daño a su prójimo, ya sea hombre o mujer, grande o pequeño, a través de una herida, lesión, golpe, seducción o violación. No se debe producir ningún tipo de daño. El que golpea a su compañero es llamado malvado, y golpear a un hombre de Israel es particularmente algo grave, algo severo. Se puede matar insectos que son dañinos. Entonces, ay, bueno, tengo una plaga de insectos, y algún ambientalista, humanista te dirá, oh, no mates el bichito porque el bichito tiene derecho a la vida. Bueno, si ese bichito es un insecto dañino, me está causando mal o puede causar enfermedades, pues está permitido acabar con él. No se debe producir sufrimiento innecesario a un ser vivo. Hablábamos acerca del buen cazador. Y los animales pueden ser ejecutados para el consumo humano como alimentos, ropa, investigación y cualquier otra cosa que sea beneficiosa, siempre que no actúe con crueldad o por disfrute, como decíamos del mal cazador. Hay un libro, creo que lo tengo por aquí, con el permiso de ustedes. Para los que les gusta este tipo de lectura, se llama Liberación Animal. Liberación Animal es un libro escrito por Peter Singer y habla cosas que muchos no conocen acerca de lo que son las prácticas industriales de la comida. Vamos a ver, este libro fue escrito desde 1975 y les cuento que es un libro que transforma mucho la visión que nosotros tenemos de la carne o de los productos que consumimos en un supermercado. Nos habla de cómo viven las gallinas, por ejemplo, en una granja avícola, o cómo viven las vacas en una granja moderna ganadera, donde la vaca ni siquiera tiene espacio para moverse, y en algunas partes hasta le cortan los tendones para que la vaca no pueda moverse mucho y su carne sea tiernita, ¿no? Y sobre todo que quepan más vacas, porque mientras más vacas caben, pues más leche producen y más carne también producen. Como a los animales, por ejemplo a los pollos, antes de llegar el día del sacrificio,
les empiezan a inyectar agua con sal, les dan una cantidad de agua con sal, les quitan la comida y como que solamente les dan esa agua con sal, y el pollo se engorda en cuestión de una semana, en una cosa increíble, y entonces tú lo ves en el supermercado y es un super pollo grandote, gordote, pero que apenas lo descongelas, entonces sale espuma, porque sale toda esa aguasal que tiene en sus músculos. Realmente no está bien alimentado, sino que es inflado. Son prácticas comerciales que uno piensa que no se dan, y resulta que sí se dan, y eso es crueldad animal. Cómo los terneros sufren cuando los separan desde de sus mamás, cómo cuando hay sobreproducción de pollos, por ejemplo, en las granjas avícolas, el pollito ni siquiera lo sacrifican, los arrastran así a patadas y los llevan a unas moledoras que los muelen vivos, ¿no? Ni siquiera se toman el tiempo de sacrificar primero el pollo, sino que recién nacido lo meten en esas moledoras y entonces sale toda esa relleno para hacer salchichones, salchichas y todo tipo de cosas. No estoy hablando de toda la industria avícola, ¿no? Estoy diciendo de algunas prácticas que son denunciadas en libros como este y por gente que se dedica al ambientalismo y que documentan con videos y con fotografías y con testimonios que efectivamente eso sucede. En los barcos pesqueros, por ejemplo, con las redes de arrastre. ¿Qué es una red de arrastre? Es una red que arrastra por el fondo del mar todo lo que hay. Y resulta que el barco, por decir algo, está pescando pargos rojos, pero lleva estrellas de mar, erizos, medusas, anguilas, pargos, atunes, lleva todo lo que se lleve allí. Y ellos solamente sacan el pargo rojo, y el resto de animales que murieron, pues lo vuelven a tirar al mar y no pasa nada. Y las certificaciones y todo ese manejo ambientalista, pues se lo pasan con un poquito de dinero, todo se puede hacer. Y entonces vemos flotas que salen a cazar ballenas, matando delfines y haciendo todo tipo de fechorías en los mares, sin Dios y sin ley, ¿no? Hacen lo que quieren porque los gobiernos son corruptos. De manera que, mis estimados, si a usted le gusta el tema ambiental, bienvenido al noajismo, porque es uno de los preceptos en los cuales tenemos que trabajar y donde hay bastante tela que cortar, y ojalá que pudiéramos trabajar en la legislación de nuestras naciones para que este tipo de hechos no sucedan más, porque esas acciones hacen que nuestro planeta ya es bien denso, pues como que se oscurezca más, como que la presencia de Dios siente todo ese dolor que estamos causando en la naturaleza. Y si usted quiere actuar de alguna manera y sabe que determinada empresa de cárnicos o lo que sea, yo no le digo que se vuelva vegetariano, pero si usted puede dejar de apoyar ese tipo de empresas que son macroempresas y que sabe que están violando los códigos de ética de la producción de alimentos, no le estoy diciendo que se vuelva kosher. Si puede costearse una alimentación kosher, qué bueno, Dios lo bendiga. Si no lo puede hacer, trate de por lo menos enterarse de lo que sucede con ese animal antes de que llegue a su punto de venta. ¿Cómo es el trato o el maltrato que les están dando a esos animalitos? Tener conciencia de eso es tener conciencia del mundo. Y eso nos hace mejores personas y eso nos hace partícipes de la creación. Y es lo que yo decía al comienzo de la clase. No basta con conocer las leyes noédicas, estudiarlas y escuchar al rabino y pelear aquí en redes sociales y rasgarme la ropa defendiendo el noajismo en Latinoamérica, si verdaderamente a mí me resbala todo lo que está sucediendo a mi alrededor, los problemas de la equidad social, la participación ciudadana, la veeduría ciudadana. Eso lo vamos a ver en el último punto cuando hablemos de las leyes y las cortes de justicia. Pero miren que con esto el derramamiento de sangre hay mucho, mucho que podemos nosotros hacer para evitar que hayan guerras en nuestros países, para evitar que haya maltrato infantil, para que los padres de familia aprendan a educar con valores a sus hijos
sobre todo con palabras positivas y con mucho amor, antes que ir a pronunciar palabras que maten su fe. Podemos actuar de tantas formas positivas en el proceso de la creación que como noágidas tenemos una obligación muy grande. Bueno, no me quiero extender, quiero dejar la clase hasta aquí y escuchar preguntas. Si de pronto alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta, la clase la vamos a dejar subida en el canal de Pensamiento No Ágida en YouTube, como siempre, y darle las gracias a ustedes por su compañía y por estar allí cada semana. Listo, Claudia Patricia Doria, que tengas una feliz noche. Muchas gracias. Gracias por todo. Bueno, ¿alguien más tiene alguna pregunta antes de despedir? ¿Alguien quiere hacer algún aporte, algún comentario? Bueno, si no es más, entonces desearles a ustedes un resto de semana bendecido, que sigan participando en sus comunidades, apoyando. Saben que hay mucho trabajo para hacer, no solamente a nivel organizativo como comunidad noédica, sino en nuestras mismas comunidades civiles, en nuestro barrio, en nuestras comunas. Tratemos de apoyar y tratemos de hacer algo. Propongamos en nuestras comunidades noédicas algún proyecto de actividad social, no sé, hay medio ambiente, educación de los niños, valores, el respeto a la vida, los derechos humanos. Hay muchas cosas en las que podemos trabajar, en las que nos podemos desempeñar. Los grupos de WhatsApp y las comunidades están abiertas, entonces, para cualquier iniciativa que alguien quiera emprender o que alguien quiera proponer como un proyecto de trabajo para nuestras comunidades. No es más, desearles una feliz noche, muchas bendiciones, un abrazo grande desde Colombia para todos y gratitud con ustedes y por su tiempo y por toda la colaboración que nos prestan. Sigan invitando personas para que vean estas clases y a ver si de alguna manera aportamos un granito para que hagamos de este mundo algo mejor. Feliz noche para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Meir. Gracias. Feliz noche a todos. Muchas gracias. Chao, chao.